Buenos días a todos, hermanos, muchas bendiciones. En este domingo es un privilegio, como siempre, poder compartir este tiempo en el cual conectarnos, obviamente, con la palabra viva que nuestro Padre tenga para nosotros el día de hoy. No olvidemos que la palabra de nuestro Padre es viva y eficaz. Efectivamente, tiene el poder de convertirse en realidad en todos y cada uno de nosotros. La Escritura nos dice que toda palabra que el Señor envía a nuestro corazón no regresará a Él vacía, sino que regresará a Él haciendo todo aquello que la Escritura dice. Ahora, es importante que nosotros, por supuesto, esta palabra, una palabra cualquiera, el Señor nos ha dado las Escrituras para que ellas sean introducidas efectivamente en nuestro corazón como semillas, como hemos estado mencionando, y que esas semillas finalmente den el fruto, ¿verdad? Que las mismas palabras y las mismas promesas en la Escritura nos dicen o hacen que efectivamente en nosotros suceda. Así que es maravilloso saber que nosotros tenemos en nuestra mano, ¿no es cierto?, Dios, la capacidad de poder realmente poner nuestro corazón y nuestra confianza en los dichos de Dios, porque esos dichos que Él nos ha dado son para que tú y yo podamos tener acceso a las cosas celestiales. La Escritura nos habla en el libro de Pedro y nos dice efectivamente que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas, ¿no? Y es todo lo que Cristo es todo lo maravilloso que Él es y todas las riquezas de Cristo, arrancando por lo espiritual y toda la protección que incluye efectivamente esa riqueza espiritual. Así que nosotros, si en algo debemos estar firmes, efectivamente es en el estar anclados en lo que la Escritura declara para todos y cada uno de nosotros. Y como hemos estado mirando, la Escritura efectivamente nos muestra primero lo que Dios dice que tú y yo somos, ¿verdad? Lo que tú y yo somos. Después la Escritura nos está mostrando lo que nuestro Padre maravilloso nos ha dado, todo lo que Él ya nos ha dado en esa nueva vida, ¿no es cierto?, para que efectivamente sea nuestra experiencia por la eternidad. Y también la Escritura nos muestra lo que efectivamente nosotros somos capaces de hacer, el que no solamente veamos lo que Dios dice que somos, lo que Él nos ha dado y lo que Él dice que puede hacer, sino que también lo que Él dice que Él es, ¿verdad? Lo que Él dice que tiene y lo que Él dice que puede hacer. Porque cuando nosotros efectivamente basamos nuestra fe en quién es Él, en lo que tiene, ¿verdad? Y en su poder, entonces efectivamente vamos a ser indestructibles. ¿Por qué? Porque sabremos que todo lo que Él dice, obviamente, tiene una repercusión real en nosotros y en nuestra propia vida. Si nosotros de alguna manera no vivimos lo que Él dice, es porque evidentemente no nos estamos anclando en esas promesas. Ahora, obviamente, ¿cierto? Esto no es sí café, porque muchos de nosotros queremos que yo ya creí y ya en este momento, ¿verdad?, las cosas se me resuelvan. No, esto no es sí café, esto no es café instantáneo, ¿no es cierto? La Escritura nos dice que es muy importante, ¿no es cierto?, que en nosotros exista la paciencia, y la paciencia es una obra de la fe, ¿no es cierto?, para que podamos hacer nuestras las promesas. Entonces hay un proceso entre primero la palabra del Señor que nos muestra, ¿verdad?, lo que efectivamente nos ha dado, ¿no es cierto? Segundo, nuestra fe puesta en esa palabra, ¿no es cierto? Tercero, viene el proceso de nuestro Padre por medio de nuestro creer para que esa palabra comience a ser realidad en nuestra propia vida, ¿no? Y
efectivamente posterior ya va a venir la experiencia. Entonces hay un proceso para que esto sea real, pero como nosotros sabemos que somos más que victoriosos, entonces debemos ya dar gracias a Dios anticipadamente porque sabemos que solamente hay un posible resultado, ¿verdad?, de permanecer en Él, y es efectivamente victoria, es éxito, es bendición, es prosperidad, es abundancia en todo sentido, porque nuestro Padre, ¿verdad?, no nos trajo a este mundo para que vivamos, ¿verdad?, situaciones complicadas y de alguna manera estemos siempre en posición de víctimas, ¿cierto? No, Él nos trajo para que lo conozcamos y para, en medio de las circunstancias difíciles que nosotros vivimos, ¿verdad?, hoy tengamos su vida, para que ahora vivamos por esa vida, para que ahora respondamos por esa vida, para que ahora nosotros acudamos a los recursos de esa vida y efectivamente podamos tener las respuestas anticipadas que ya nuestro Padre ha tenido para cada circunstancia. Situaciones que vamos a tener que vivir, que vamos a tener que enfrentar, por supuesto que sí, ¿verdad? En el mundo hallaréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo, y lo dijo categóricamente, pero descuidad, dijo, en mí, ¿verdad?, hallaréis paz. Yo he vencido al mundo, también nos ha dicho, ¿no? En este marco, queremos el día de hoy echar una mirada, ¿verdad?, a este hombre que todos conocemos en la Escritura, Job, ¿verdad? Y Job es uno de los referentes de la Escritura respecto de la fe, de mantenerse a pesar de las circunstancias, ¿no es cierto?, efectivamente, en integridad hacia con Dios. El mantenernos siempre, jamás atribuyéndole, ¿no es cierto?, mal a Dios respecto de lo que Él permita para con nosotros, sino por sobre todo entendiendo que Él es nuestro Padre amoroso, tiene como objetivo nosotros podamos de alguna manera mantenernos firmes, ¿no es cierto?, en nuestra fe, ¿no es cierto?, y por sobre todo el que salgamos fortalecidos, el que seamos o lleguemos a una mejor posición de la que teníamos antes de las pruebas y de las circunstancias que tengamos que padecer, ¿verdad? El que salgamos no solamente fortalecidos y victoriosos, sino en mejor posición de la que estábamos anteriormente. Esto lo vemos nosotros, por ejemplo, con el propio Adán. El primer Adán, ¿no es cierto?, fue un hombre creado por Dios y resulta que ahora no solamente que el Señor restaura a Adán, sino que lo lleva a una posición mucho más alta, ¿verdad? Para que ahora Adán efectivamente sea nada más y nada menos, ¿verdad?, que su propio Hijo Jesucristo. Entonces el Señor siempre nos quiere llevar de victoria en victoria, de gracia en gracia. Esto es algo muy importante. Las dificultades, las luchas, las pruebas que nosotros tenemos que vivir, ¿verdad?, son para llevarnos a una posición más alta, ¿no es cierto?, de la que normalmente teníamos. Muchas veces sacarnos de aquel lugar que no nos va a dejar crecer, ¿no es cierto?, para llevarnos a aquel lugar, a aquel monte alto en donde nuestro Padre quiere que vivamos. Hay unos principios muy importantes en este libro de Job, ¿verdad? En el capítulo 1, vamos a leer, a pesar de que nos conocemos la historia, pero sin embargo yo creo que vale la pena el volverla a leer. Es un poquito larga, son algunos versículos, pero me voy a permitir leerla porque creo que aquí hay definitivamente, ¿verdad?, dentro de estas analogías que estamos mirando, hay mucha enseñanza para usted y para mí, obviamente aplicable a nosotros el día de hoy. La Escritura dice lo siguiente: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y apartaba 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían en sus casas, cada uno en su día, que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, santificaba y se levantaba
mañana yo causo conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y ahí vienen todas las calamidades que tiene Job, que es una tras de otra, ¿no? Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos y acometiendo los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados de filo de espada, pero solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bueno, hasta allí. Esta es la historia. A veces, ¿verdad? Aquí en esta última parte, cuando seguramente lo hemos vivido, lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Te cae una tras otra, decimos, ¿no? Y parece que las malas noticias son interminables, y parece que las dificultades no cesan, y parece que las circunstancias no cambian, y parece que en lugar de cambiar empeoran, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a encontrar respuestas, porque definitivamente, como nosotros sabemos, nuestro Padre es un Dios de bienes, es un Dios de bendiciones. Pero también el Señor utiliza las circunstancias, como hemos visto, adversas, y en su momento aún las permite, pero básicamente porque Él tiene propósitos más altos, ¿cierto? Y esos propósitos arrancan desde el principio, cuando en el versículo 1, aquí, ¿verdad? Hay una declaración que sabemos que es atribuible al propio Señor, en donde la Escritura dice que había un hombre en tierra de Uz, un varón llamado Job, que este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sabemos que esta es la opinión que Dios tenía, ¿verdad? Porque efectivamente en el mismo versículo 8, Jehová, en esta conversación subgéneris con Satanás, ¿no? Ajeno totalmente a esta conversación Job, fíjese, ajeno totalmente a esta realidad, a una realidad distinta, ¿no? Entonces el Señor le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, la opinión, ¿no es cierto?, de el versículo 1 era la opinión efectivamente del propio Dios respecto de Job. Ahora, allí nosotros tenemos una primer luz, pero vamos a hacer una oración antes de ir desarrollando un poco este tema,
para que el Señor nos dé luz y sabiduría y podamos efectivamente recibir lo que Él tenga para nosotros el día de hoy. Bendito Padre, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo que nos regalas. Siempre es un privilegio el poder compartir juntos con nuestros hermanos y con las personas, Señor, que se vayan uniendo a esta misma reunión o en el futuro, Señor, a través de nuestro canal en YouTube, para que de alguna manera puedan escuchar esta palabra de ánimo, ciertamente, y de edificación que tú tienes para todos nosotros, Señor. Gracias, Padre. Rogamos, como siempre, que tu Espíritu Santo nos dé luz y sabiduría, que tus palabras toquen lo más profundo de nuestro corazón, que tus palabras, Señor, sean estas semillas permanentes y continuas en el huerto de nuestro corazón, que den su fruto convirtiéndose en aquello que tú, Señor, has determinado para nosotros, que no es más que amor y bendición permanentes y continuas. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, aquí, como nosotros vemos, hermanos, hay varios actores, ¿no? El principal actor, por supuesto, es nuestro Dios maravilloso, que siempre trata de enseñarnos quién es Él, ¿no es cierto? Y cómo Él se relaciona con nosotros. Pero ahí tenemos otro actor importante que tiene que ver directamente en esta ecuación, y es el hombre, en este caso Job, que representa a nuestra realidad actual. Pero sin embargo, que también representa algo maravilloso, ¿verdad? Es efectivamente lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Cuando el Señor llama a Job y le dice, varón, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, evidentemente sabemos que está hablando de Cristo mismo, porque es el único hombre, ¿no es cierto?, al cual Dios se puede referir en esos términos. Y como nosotros sabemos que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, obviamente el Señor ya conocía que por Cristo, que por su obra, ¿no es cierto?, este varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? En este caso todavía a nivel de profecía estaba viviendo en Job. Pero lo maravilloso es que este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como todos nosotros sabemos, es Cristo mismo, y ahora Cristo vive por la fe en nuestros corazones. Así que aquí hay un primer punto importante, es cómo Dios veía a Job, y ahora nosotros podemos entender más claramente cómo el Señor nos ve a nosotros. Cuando ahora Cristo ya es una realidad, cuando ahora Cristo efectivamente redimió a la humanidad, cuando Cristo salvó a la humanidad, a ti y a mí ahora, en nuestra propia experiencia, y cuando efectivamente nosotros por su gracia hemos tenido la gracia de volver a nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento, esta nueva persona, ¿verdad? Es este varón perfecto, es este varón recto, es este varón temeroso de Dios y es este varón apartado del mal. ¿Ok? Esta es la semilla que tú y yo tenemos el día de hoy. Esta es la nueva creación de nuestro Padre, efectivamente levantando en todos y cada uno de nosotros. Y aquí lo importante es cómo Él nos ve, ¿verdad? Él nos ve efectivamente en una posición distinta. Obviamente, Él está trabajando y está permitiendo en este momento que Cristo se vaya levantando y que se vaya produciendo en nosotros. Que Cristo se vaya levantando, creando en cada uno de nosotros. ¿Sí? Que Cristo se vaya formando en cada uno de nosotros. Este es el trabajo de nuestro Padre. Pero la raíz de este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ya está en todo aquel que ha recibido por medio de la fe, ¿verdad?, a Cristo Jesús. Y la Escritura nos dice algo muy importante en cuanto a esto, ¿verdad? Y nos dice que si confesáremos, ¿no es cierto?, con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que nuestro Padre lo levantó, ¿verdad?, o lo resucitó de los muertos, seremos salvos. Ahí está una palabra para todo ser humano, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿no es cierto?,
que el Padre lo ha resucitado de los muertos, seremos salvos. Y todos nosotros hemos recibido este regalo maravilloso de salvación. Si yo les preguntaría a ustedes efectivamente, los que ya han recibido a Cristo en su corazón, ¿son salvos? Ustedes van a decir sí, ustedes lo creen en su corazón. Lo dicen sí, eso, yo soy salvo. Asimismo se repite en todas las demás promesas de nuestro Padre, ¿verdad? Ese es el nivel de seguridad que debemos tener, por ejemplo, para poder obtener sanación, para poder obtener las bendiciones espirituales que el Padre dice, para poder obtener efectivamente todos los beneficios en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros nos mantenemos en lo que Él ha dicho y creemos efectivamente en nuestro corazón que lo que Él dice es verdad. Creemos en nuestro corazón que lo que Él dice es verdad y lo confesamos con nuestra boca. Fíjate que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, que hay algo maravilloso, ¿no? Hay una suerte de confesión que de alguna manera penetra porque son palabras de vida. Yo confieso la Escritura. Yo no confieso palabras positivas, simplemente. Yo no confieso pensamientos positivos, no. Yo confieso lo que la Escritura dice que yo soy. Por ejemplo, la Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo tengo que confesar permanente y continuamente que yo soy nueva criatura, porque lo soy. Todos nosotros sabemos que si hemos nacido de nuevo, somos nuevas personas, somos nuevas criaturas. Entonces yo tengo que permanentemente confesar quién soy, porque en la medida que yo confieso con mi boca y creo en mi corazón, eso que Él dice que yo soy comienza a ser una realidad en mi vida. Fíjate, esto tiene que ver mucho con el tema de lo que estamos mirando. Si yo te pregunto, ¿tú eres salvo? Tú vas a decir que sí. ¿Por qué dices que sí? Lo dices por la fe, lo estás seguro. Estás absolutamente seguro de que tú tienes la salvación de tu Padre. Te mantienes en lo que Él dice que ha hecho contigo. Y lo confiesas. Además, no solamente que te mantienes, sino que tú dices cada día, yo soy una nueva persona. Soy una nueva criatura. ¿Verdad? Yo soy todo lo que Cristo es. Yo soy amor porque Él es amor. Yo soy paz porque Él es paz. Yo soy santidad porque Él es santidad. No te olvides que Él es mi papá, no te olvides que los genes de Él están en mí. No te olvides que el hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Es Cristo morando en mi propia vida. Entonces todo lo que Él es soy yo. Esto es lo que tú y yo requerimos el día de hoy. Primero, estemos clarísimos cuál es la opinión que tu Padre tiene de ti. Él no está esperando que tú cambies en tu carne, porque ahí viene el problema. Él no está esperando que tú hagas méritos en tu carne. Él lo que quiere es que tú le creas a Él para que lo que Él dice que tú eres se convierta en una realidad en tu propia vida. Fíjate, para eso es la Escritura, ¿ok? La Escritura es el nuevo lenguaje que el Señor nos ha dado para que nosotros seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, un nuevo lenguaje tiene que comenzar a brotar de nuestros labios. Y ese nuevo lenguaje es la palabra viva, que es Cristo mismo morando en mi espíritu y Cristo mismo pronunciando a través de mis labios lo que yo soy el día de hoy. No olvidemos que el Señor, cuando decía hágase la luz se hacía. Pues ahora, si yo, porque mi Padre me ha dicho, ¿verdad? Y yo digo, soy una nueva criatura, permanente y continuamente. Y si yo digo, yo soy santo porque Él es santo, esa es una realidad, esa es una verdad. Porque la santidad está en ti, ¿verdad? Yo soy justo como Él es justo. La justicia está en ti. Yo soy próspero como Él es próspero. La prosperidad está en ti. Yo soy abundante porque Él es abundante. A ti se te ocurre, ¿verdad? A nuestro Cristo triunfante en este momento, sentado a la diestra del Padre, ¿a ti se te ocurre a un Cristo escaso? ¿A ti en este momento se te ocurre un Cristo sufriente? ¿Un Cristo adolorido? ¿Un Cristo limitado? ¿Un Cristo incapacitado? ¿Un Cristo con hambre? ¿Un Cristo con dificultades gravísimas que no pueda superar? Imposible, ¿verdad?
¿Cómo nosotros hoy vemos a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios? Triunfante, ¿verdad? Glorioso, abundante en todo sentido. Pues esa es la realidad de la cual hoy tú te tienes que apropiar el día de hoy. Mira, la Escritura sugiere permanentemente, porque a veces nosotros decimos que así como Cristo, en términos humanos, en términos económicos, por ejemplo, sabemos que Cristo hablaba de él respecto de su hacienda, para utilizar el término que utiliza aquí justamente la Escritura para referirse a la economía. El Señor Jesucristo, en términos económicos, no tenía nada, al punto que él llegó a decir que las zorras tienen cuevas, los animalitos, los pajaritos tienen guaridas, dice, pero el Hijo del Hombre no tiene una almohada en donde reposar su cabeza. Ahora, él era dueño de todo, pero la Escritura nos dice algo muy importante, que él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y ojo, aquí estamos hablando primero de la riqueza espiritual, porque la riqueza espiritual, la ley del espíritu de vida, ¿no es cierto?, que opera en el nuevo hombre, en este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, esa ley, dice, nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Para tu conocimiento, ¿verdad? La ley del pecado y de la muerte incluyen dentro de este ámbito la tristeza, el temor, la inseguridad, la limitación, la pobreza y cualquier cosa que de alguna manera tú y yo sabemos que para nosotros significa sufrimiento. Pero las buenas noticias son que la Escritura nos muestra y nos dice que hay una ley de vida que ahora opera en nosotros. Esa ley de vida es la ley de la vida abundante. El Señor dijo, yo he venido para que tengáis vida, pero vida en abundancia. Él es abundante en todas las cosas. Esa abundancia es la que efectivamente el Padre quiere para ti y para mí. A nuestra usanza. ¿Acaso nosotros como padres, como abuelos, no nos esforzamos para que nuestros hijos tengan todo? ¿No nos esforzamos para que ellos disfruten de todo aquello que nosotros les pudimos haber dejado? No solamente que nosotros, ¿verdad?, queremos que ellos tengan todo lo que nosotros pudimos haber provisto para ellos, sino que también nosotros les enseñamos todo lo que nosotros conocemos para que ellos continúen efectivamente, ¿verdad?, trabajando en el futuro. Ese es nuestro corazón. Nuestro corazón es que yo no solamente les quiero dar, ¿verdad?, las riquezas económicas que yo he podido conseguir y que las disfruten, sino que también les quiero dar todo ese conocimiento, toda esa experiencia. ¿Para qué? Para que ellos finalmente se lleven todo lo que yo soy. Pues eso está en el corazón de papá, para ti y para mí. Es por eso que él llega al punto en el cual efectivamente nos da esta posición de hijos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Pero hijo, ¿verdad?, es porque ahora resulta que nosotros hemos nacido a esta nueva vida abundante. La vida de Cristo es una vida abundante en todo, en todo. En la Escritura tenemos, ¿verdad?, que Pablo le escribía a Onésimo, ¿no es cierto?, y le da una revelación maravillosa y le dice a Onésimo que en la comunión de su fe sea perfecta y obtenga su buena obra para que efectivamente Onésimo pueda conocer, ¿verdad?, todo el bien que está en nosotros por Jesucristo. De esto se trata efectivamente la vida cristiana. Que tú conozcas todo el bien que está en ti por Jesucristo, pero que tú conozcas todo el bien que está en ti para que, por supuesto, tú accedas a ese bien. Ahora, todo el bien que está en Jesucristo, que está en ti y que Dios lo ha puesto en ti para que tú te apropies de aquello, no es más que la Escritura misma que nos ha sido dada para que nosotros, por medio de ella, por medio de ese lenguaje, ¿verdad?, podamos hacer nuestro lo que nos corresponde. El lenguaje de la Escritura, ¿verdad?, es el lenguaje de Dios mismo dado a nosotros para que por medio de su palabra tú y yo tengamos la capacidad de poder acceder a todas las riquezas de Cristo
¿verdad?, a todas las riquezas de Cristo que está en nosotros. Entonces, no hay limitación. Pero es muy importante que primero nosotros entendamos esta perspectiva de Dios para ti y para mí. Entonces, aquí es el regalo que Él nos dio. La vida que Él nos dio es el regalo que Él nos dio. Y esa vida que Él nos dio es la vida a la cual tú y yo tenemos que buscar tener acceso permanente y continuamente todos los días de nuestra vida. Y no estar esperando, efectivamente, que de alguna manera la vieja criatura, ¿verdad?, se convierta en esto que es imposible. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y de hecho, no olvides que la propia Escritura dice que no hay justo ni aun uno. Así que no hay ninguna posibilidad de que un hombre nacido de Adán, un hombre nacido de la vieja creación, pueda convertirse por sus propias capacidades en un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces es maravilloso porque en este libro de Job, el Señor lo que quiere, en primer lugar, es que tú te cerciores. Si tú has nacido de nuevo, si tú tienes la vida de Cristo en tu espíritu, Él te ve así. Si tú te ves distinto, estás viendo a la persona equivocada. Porque el que peca contra Dios, porque el que se rebela contra Dios, porque el que es incrédulo delante de Dios, no es el varón perfecto y recto y temeroso de Dios del que está hablando en la Escritura. Tú y yo, si nos sometemos a la desobediencia, vamos a ser expresión de Satanás y del diablo. Y efectivamente, quien va a estar pecando a través tuyo, a pesar de que, por supuesto, no es que no exista una responsabilidad, porque tú de alguna manera te estás sometiendo para ser esclavo de aquello a lo cual tú has determinado creer y someterte. Y eso que a lo cual tú te has sometido, evidentemente se va a comenzar a expresar y manifestar en tu propia vida. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a la desobediencia, a la incredulidad, ahí lo que va a suceder es que vamos a estar expresando más de lo que el enemigo de Dios, nuestro propio enemigo, el enemigo de nuestras almas quiere expresar, ¿verdad? Que son odios, resentimientos, ira, corajes, idolatrías y mil cosas más. Pero cuando nosotros decidimos someternos, ¿verdad?, a nuestro Padre maravilloso, a la nueva persona, a la nueva criatura que ya está en nosotros, allí es donde en cambio vamos a poder comenzar a experimentar, ¿verdad?, esta nueva creación de parte de nuestro Dios. Entonces, Él, nuestro Padre, así es efectivamente como nos ve. Y no te olvides que esta es la opinión de nuestro Padre. Versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de él? Reveladora, por supuesto, ¿no? Para ti y para mí. Entre Dios y el mismo Satanás, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir desarrollando un poquito más adelante, inclusive las respuestas pues, del enemigo para estos temas, ¿no? Pero ahí vemos después, en todo caso, en los versículos 2 y 3 y 4, adelante, cómo Job, ¿no es cierto?, al ser un hombre que tenía esta visión de parte de Dios, pues evidentemente era un hombre totalmente bendecido. Tenía 10 hijos, tenía muchísima capacidad económica. Aquí habla de que su hacienda seguramente era un hombre millonario, al punto que el mismo versículo 3 dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Es decir, no había un hombre más rico que él, no había un hombre con mayor capacidad económica que él. Él, de alguna manera, aquí en esta perspectiva, lo que está justamente demostrando es toda la abundancia que Dios quería darle, toda la abundancia que Dios tiene en el corazón de Él, el que tú y yo efectivamente podamos tener acceso. Es demasiado corto el hecho de limitar a Dios, ¿verdad? Y creer que efectivamente Él quiere que nosotros, ¿verdad?, pasemos necesidades, que Él quiere que nosotros pasemos angustias, que Él quiere que nosotros, ¿verdad?, pasemos contingentes. No, Él no quiere esto. Fíjate, antes de que exista esta conversación entre Satanás y Dios, pues para Él era claro, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Las consecuencias, este hombre, Job,
evidentemente tenía una relación muy estrecha con su padre, con Dios, ¿no es cierto? Y las consecuencias era que era un hombre que mantenía una comunión permanente y continua. Y lo vemos porque inclusive él comenta que cuando sus hijos, ¿no es cierto?, que hacían banquetes todos los días, tenía 7 hijos varones y tres chicas, ¿no? Entonces dice que cada hijo, cada día, hacían banquete en cada una de sus casas e invitaban a sus hermanas para que vayan, ¿verdad?, uno cada día a la casa de aquellos. Entonces la pasaban bien, la pasaban de a bendición. ¿Qué es lo que el Señor aquí nos quiere mostrar? Que el Señor efectivamente quiere sobreabundar en bendiciones sobre sus hijos, ¿no es cierto? Sobre las familias de sus hijos. Él quiere sobreabundar efectivamente en bienes. ¿Por qué? Porque Él es sobreabundante. Porque en el corazón de Él, como dice la propia Escritura, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que esperáis. Cuando nosotros creemos o sospechamos que Dios puede tener algún despropósito con nosotros, que Él sí nos pudo haber traído a este mundo para que pasemos dificultades, para que pasemos pobrezas, para que pasemos penuria. Mucha gente habla inclusive de que estas circunstancias, que a veces son inclusive provocadas por nosotros mismos, son una cruz o son la cruz que Dios nos ha mandado para que aguantemos. Eso evidentemente no es así. No es así. Dios quiere, como Padre bueno que es, que efectivamente nosotros seamos bendecidos en toda circunstancia. Y es el caso de Job. Job es un hombre que está siendo totalmente bendecido en toda circunstancia. Entonces, la superabundancia de bendiciones que Dios nos quiere dar vienen por la vida que Él ha puesto en todos y cada uno de nosotros. Por eso es que Él habla de yo he venido para que tengáis vida, pero vida en abundancia. Vida en abundancia. Si ustedes se dan cuenta, normalmente en todos los milagros que nuestro Padre hizo, nunca dio exactamente lo que la gente necesitaba, sino siempre fue más allá de lo que necesitaban. Por ejemplo, Pedro. Cuando Pedro presenció el milagro de la pesca milagrosa de los peces, cuando él había estado pescando toda la noche, y obviamente él era un hombre experto en el mundo del pescado, y no pudo pescar nada. Y ahí fue que tuvo la primera interacción con Jesucristo. Y Jesucristo le invitó, ¿verdad?, para ir mar adentro en la mañana, porque normalmente en la mañana ya no se pesca generalmente en la noche. Entonces, lo invitó, todo contra naturaleza, todo contra lógica, para que efectivamente reme mar adentro con él en la barca. Y bueno, él, me imagino que Pedro estaba medio reacio a hacerlo, pero era la palabra de Cristo la que le impactó. Así que él fue, remó, sabiendo que no había humanamente ninguna posibilidad de pescar nada. Pero sin embargo, cuando el Señor le dijo, mira, aquí echa la red, él echó la red y tuvieron que llamar más barcos porque los barcos se les hundían de la cantidad de pescado que habían recibido. O sea, Dios no se contentó con darle unos kilitos para el día, sino que casi hace que el barco se hunda de la cantidad de bendiciones que efectivamente había puesto sobre él. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando vemos nosotros la multiplicación de los panes. ¿Recuerdan? De 3 panes y 5 peces, o 5 panes y 3 peces, alguna cosa así. ¿Verdad? Habían 5,000 hombres, sin contar, dice, mujeres y niños, siguiéndole a él en una gran multitud. Y resulta que él multiplicó los panes y los peces. Pero no les dio exactamente lo que necesitaban, sino que recogieron de todo 12 cestas llenas. Es decir, eso quiere decir que la gente comió, se sació, y como todos nosotros sabemos, seguramente algunito que otro cogió y guardó por si las moscas, por si acaso guardó, pero aún así, efectivamente sobraron 12 cestas llenas. Todo esto nos muestra el corazón de nuestro papá. Él quiere que efectivamente sobreabunde sobre nosotros, ¿sí?, toda bendición en nuestra propia vida. Amado, ¿sí?,
Yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. Tenemos una bendición de la palabra para ti y para mí. Esa es la palabra de Cristo para nosotros. Yo quiero que seas, ¿verdad?, prosperado en todo, así como prospera tu alma. Esa es realmente la palabra y el corazón de nuestro Padre para ti y para mí. Y es por esto que en estos versículos se introduce toda esta bendición económica, ¿no? Evidentemente, primero se habla de la bendición espiritual, se habla de la relación que efectivamente Dios tenía con Job. No olvidemos que un hombre no puede ser perfecto, recto y temeroso de Dios independientemente de Dios. No es la obra de Dios a nuestro favor, como Él nos ha dado a su Hijo, a todos y cada uno de nosotros, juntamente con Él nos ha dado todas las demás cosas. Nos ha dado la vida abundante que Cristo es. Así que está clarísimo, ¿no es cierto?, que el Señor lo que quiere es que nosotros vivamos efectivamente en bendición. Es otro tema que podemos ver aquí cada día. En el versículo 5, ¿verdad?, vemos esa posición espiritual que Job tenía. Es como una posición de redención, ¿verdad?, para sus hijos, porque él dice que cada semana, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job los llamaba y los santificaba, los traía a sus hijos y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Es decir, la redención, ¿no es cierto?, y el pago permanente de nuestras transgresiones. Aquí es donde efectivamente estamos mirando cómo nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, para que su sacrificio, ¿no es cierto?, para que el sacrificio que Él hizo por ti y por mí, la deuda que Él pagó, efectivamente, ¿no es cierto?, sea permanente y continuamente hecha efectiva por ti y por mí. Por eso es que Cristo es nuestro abogado. Aquí Job está en esa posición, en una posición de dice, mis hijos posiblemente hayan pecado contra Jehová. Así que, ¿verdad?, yo los traigo y los santifico, y yo hago holocaustos, y yo hago ofrendas por ellos. Pues la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo permanente y continuamente a tu favor. ¿Qué significa esto? Esto significa que no solamente que tu Padre te bendice, sino que Él sabe que estás en un proceso en el cual hay cosas, ¿verdad?, que de alguna manera, por supuesto que no agradan a Dios, pero Dios lo que está haciendo básicamente es supliendo todo aquello con el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo, el sacrificio permanente, la paga que Él ya hizo, es algo que incluyó todo aquello, de tal manera de que yo tengo a alguien que permanentemente mi abogado, Cristo es mi abogado, está abogando por mí, ¿verdad? Cuando me equivoco, cuando tal vez no estoy actuando como debo, cuando soy infiel, la Escritura dice que Él sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él me sigue amando y Él sigue siendo efectiva la obra que hizo a mi favor. Entonces aquí vemos nosotros en este versículo 5 esta figura, ¿no es cierto?, que el Padre nos da. Tal vez muchos de nosotros a veces nos desanimamos porque todavía estamos atados a nuestra relación con Dios en cuanto al tema de nuestras obras. Y muchas veces, cuando de alguna manera la carne nos sale, ¿verdad?, eso nos desanima y Satanás nos comienza a sugerir de que ya nuestro Padre efectivamente no nos ama, no nos quiere. Él comienza a sugerir de que no somos buenos para esto que hemos sido llamados, que somos un bicho raro y que deberíamos dejarnos de efectivamente hacer tanto esfuerzo y más bien seguir nuestra misma naturaleza, incapaz de poder hacer la voluntad de Dios. Pero esos son los engaños del enemigo, porque toda la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad?, ha sido acreditada a tu favor. ¿Para qué? Para que en esos errores, para que en esas carnalidades que aún todavía tienes, efectivamente tengas acceso a santificación, tengas acceso a limpieza.
Mira, las bendiciones de nuestro Padre no están atadas a tu comportamiento, sino que las bendiciones de tu Padre están atadas a quien tú eres, a quien Él dice que tú eres. Esto es algo muy importante. Las bendiciones de tu Padre están atadas a quien dice quien tú eres, no están atadas a tu comportamiento, porque lo que Él dice que tú eres es lo que finalmente va a producirse en tu propia vida. Santidad, justicia, verdad. Por esto es importante estar en comunión con Él. Posiblemente si tú hoy estás viviendo una circunstancia, ¿no es cierto?, de pecado, una circunstancia particular en donde totalmente se está distorsionando lo que tu Padre dice que eres respecto de lo que tú estás viviendo, pues en esas circunstancias es que tú te tienes que apropiar de lo que eres, porque Él llama a las cosas que no son como si fuese. Entonces yo soy justo, yo soy santo siempre porque tengo la vida de la justicia delante de Él. Y en la medida en que yo me apropie de lo que Él dice que yo soy, va a salir a luz lo que yo soy en Cristo Jesús. Esto es algo muy importante. Y a tal vez el momento más adecuado para poder pronunciar, declarar, para poder confesar la palabra que nuestro Padre nos ha dado, son cuando efectivamente hay una contradicción en tu propia vida. ¿Por qué? Porque si tú eres consciente de que tu Padre es fiel a lo que ha dicho y tú le crees contra efectivamente una experiencia que estás viviendo, eso se llama fe. Eso se llama fe. Porque así como Él llama a las cosas que no son como si fuesen, tú tienes la misma capacidad de llamar a las cosas que no son como si fuesen. Yo soy santo. Yo soy justo. Yo soy todo aquello que Cristo es. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo honesto, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que tiene buena fama, dice la Escritura. En esto pensad. Es decir, todo lo que la Escritura dice acerca de vosotros, porque todo eso es Cristo mismo. En esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Este es un ejercicio, ¿verdad? Y diría que casi disciplina que tenemos que comenzar a vivir tú y yo. Estar permanentemente confesando lo que nuestro Padre dice que somos, porque lo que Él dice que somos es lo que verdaderamente va a existir. Al punto que Él dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es decir, todas las cosas pasarán, pero la palabra de Él permanece para siempre. Lo que Él ha dicho es lo que va a permanecer por toda la eternidad en tu propia vida. Así que este es un regalo precioso y maravilloso. Pero aquí vemos el corazón de nuestro Padre. Él quiere bendición por lo que tú eres. Él te da bendición por lo que tú eres. El enemigo te va a sugerir siempre que Dios te premia en función de lo que haces. Y eso es un engaño. Entonces, vemos el versículo 5, efectivamente, ¿no es cierto?, este trabajo permanente de nuestro Padre, en donde está ofreciendo Cristo mismo, ¿verdad?, con su propio sacrificio vivo, este holocausto permanente y continuo por ti y por mí. Lo cual implica que, ¿verdad?, es parte de la gracia que el Señor nos dio para que estemos permanente y continuamente justificados delante de nuestro papá. Ahora, eso lo que tiene que hacer es determinar efectivamente que yo reciba cada día más lo que me corresponde para que, ¿verdad?, en mi propia experiencia deje de vivir todo aquello, ¿no es cierto?, que ya no soy y que todavía puede seguir molestándome de acuerdo con la vieja criatura. Mira, el versículo 6 dice algo muy importante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Solamente fíjate, ¿no? Aquí se nos presenta un mundo paralelo, un mundo espiritual paralelo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy? Es decir, mientras tú y yo seguimos luchando las dificultades y si estamos trabajando cada día y nos estamos moviendo, ¿verdad?, en este mundo, en nuestras propias actividades, ¿verdad? Hay algo que está pasando fuera de ese conocimiento y ese entendimiento tuyo. Y nuestro Padre nos quiere mostrar esto para que sepamos, ¿verdad?, que hay dos fuerzas, ¿no es cierto?, que está nuestro Padre mismo,
que es soberano. Aquí lo vemos como soberano. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Fíjate, él en su trono, a presentarse, a dar cuentas, a conversar con él. Seguramente los hijos de Dios, como sabemos, venían a hablar con papá. Y Satanás venía a dar cuentas. Un hijo normalmente no viene a dar cuentas. Un hijo viene a tener comunión. Aquí están, ¿verdad?, las posibilidades que tenemos nosotros permanente y continuamente de venir y tener acceso a nuestro Padre Celestial a través de nuestro espíritu. Nosotros podemos presentarnos como hijos de Dios permanentemente a nuestro Padre a cada momento. Pero dentro de la ecuación, ¿no es cierto?, también tenemos a un Satanás, que aquí lo vemos como alguien que Dios utiliza para nuestro beneficio, ¿verdad? Entonces, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Le respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ya saben dónde está el amigo Satanás, ¿no? Haciendo barbaridad. Es decir, no es nada raro ahora que tenemos nosotros internet, que tenemos redes sociales, que tenemos periódicos, de ver todas las calamidades que tenemos, ¿no? Fíjate, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Ahí está su territorio, ahí se está moviendo, ahí está haciendo, ¿verdad?, justamente todo lo que él sabe hacer, generando disputas, generando odios, generando resentimientos, generando dificultades, generando problemas, ¿verdad? Esa es la perspectiva del enemigo. El enemigo evidentemente quiere hacernos la vida imposible. Mira, él finalmente nos quiere matar, pero él no nos quiere matar de una. Él nos quiere matar con dolor, o sea, él es maloso. Porque Satanás no solamente está interesado en acabar con nosotros, sino él quiere que nosotros realmente muramos, pero de una manera dolorosa, más o menos como Cristo murió, si lo queremos ver así, ¿verdad? Todo un vía crucis hasta llegar a la muerte finalmente. Satanás tiene como fin el hacernos las cosas complicadas. Y ya ves el territorio en donde él se maneja. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Bueno, evidentemente nuestro Padre se lo permite, ¿no es cierto? Y el Señor le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Evidentemente el Señor lo que quería aquí es poner en la mesa a su hijo maravilloso, ¿verdad? A su hijo que estaba recibiendo todo su favor, toda esa bendición, ¿no es cierto? Y como vemos cuando leemos toda la historia, la perspectiva de nuestro Padre era que quería llevar a Job efectivamente a una posición totalmente distinta y diferente de la que ya tenía. Es por eso que muchas veces las circunstancias y las situaciones y las dificultades que nosotros vivimos, hermanos, tienen que ver directamente con que nuestro Padre no se conforma con lo que ya nosotros de alguna manera hayamos conseguido y, ¿verdad?, los puntos de confort. Porque nosotros tenemos un problema como seres humanos. Muchas veces nos acostumbramos a ciertas cosas y ya no queremos movernos de allí. Porque esas ciertas cosas nos dan seguridad. Pero el problema es que si nosotros no nos movemos de aquellas circunstancias o de aquellas situaciones, no vamos a obtener, ¿verdad?, la mejor posición que nuestro Padre quiere para ti y para mí. Y normalmente Él va a utilizar, ¿verdad?, al que maneja la calamidad para movernos de esa posición y llevarnos a la posición que Él quiere llevarnos. Pero nosotros ahora sabemos que efectivamente Él nos ha dado esa vida poderosa y maravillosa. En aquel entonces Job no tenía esa vida, todavía viviendo en su propio corazón la vida de Cristo. No tenía. Ahora nosotros ya la tenemos, porque no había sido hecha formalmente la redención a la humanidad. La humanidad no había sido redimida, a pesar de que, por supuesto, el Cordero ya había sido, ¿no es cierto?, crucificado desde antes de la fundación del mundo, pero sin embargo todavía en términos efectivos la redención no había sido hecha para la humanidad porque Cristo todavía no se había hecho hombre.
Ahora nosotros podemos tener todavía mayor conocimiento y entendimiento porque sabemos que ese Cristo que vino, que murió por nosotros, que nos redimió, que pagó la cuenta, ¿verdad? Que efectivamente hizo remisión de todos nuestros pecados, después resucitó, ¿verdad? Y ahora está a la diestra de Dios, pero viviendo en nuestro espíritu. Entonces ahora sí sabemos que el Señor lo que quiere es que ese hijo en ti y en mí salga adelante. A ver, Él no nos dio la vida de Cristo para que esté allí guardada. Él no nos dio la vida de Cristo para que esté de alguna manera por ahí almacenada en alguno de los cuartos, tal vez importantes de tu propia vida, pero no reinando en ti y en mí. Hay momentos en los cuales nosotros en nuestra experiencia cristiana vamos de alguna manera cumpliendo ciertos hitos. Vamos llegando, ¿verdad?, a conseguir ciertas metas por el poder de Cristo mismo. Y son victorias maravillosas que el Señor nos da, que nos dan confort, que nos dan tranquilidad, que nos dan alivio. Y el Señor permite que disfrutemos un tiempo esa posición. Él permite que disfrutemos un tiempo esa posición. Pero hay un momento en el que hay que salir de esa posición para que efectivamente podamos crecer y podamos seguir de victoria en victoria a una mejor posición de la que teníamos antes. Si tú has experimentado ya cosas importantes de parte de nuestro Padre es fresco, nuestro Padre es actual, nuestro Padre es para hoy. Fíjate, todas las victorias que tú hayas tenido pasadas ya no son victorias de las cuales puedas vivir. Porque nuestro Padre es misericordioso, porque nuestro Padre es poderoso, es milagroso cada día. Entonces Él quiere que tú tengas maná todos los días, así como en el caso del pueblo de Israel, Él les daba el maná todos los días. Él ni siquiera solicitaba que la gente guarde el maná, sino que solamente tomen lo necesario para que ese día puedan ver el favor de Dios y vivir. Pues así es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nosotros ya no necesitamos acumular en la vida espiritual, porque la fuente de riqueza y la fuente de los graneros nuestros es nuestro Padre Celestial. ¿Para qué quieres acumular? ¿Para qué quieres acumular? Si todo lo tienes en Él. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Escucha bien, eso dice la Escritura. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pronuncia esto, declara permanente y continuamente. Y más cuando tengas necesidad. Pronúncialo siempre. Cuando estés lleno, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Cuando estés vacío, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Es palabra de Él. En todas las áreas de tu vida. No solamente estamos hablando en la chequera, estamos hablando en las emociones, en la sabiduría, en la voluntad. Estamos hablando en nuestro espíritu. Aquí vemos cómo el Señor le muestra a Job y le dice: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Nuestro Padre entra en una conversación con Satanás. Y fíjate la posición de Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? En otras buenas palabras, ¿acaso es de gratis que él te teme? ¿Sí? Así es como Satanás nos ve a nosotros. Porque Satanás todavía sigue viendo esta carne y sabe que nuestra carne es interesada. Sabe que nuestra carne normalmente se va aliando con todo aquello que de alguna manera le da estabilidad, le da tranquilidad y le da seguridad. Nuestra carne es hipócrita desde esa perspectiva, porque o mantiene comunión por conveniencia, porque de alguna manera está sacando algún provecho de esa relación, pero no necesariamente porque efectivamente esté poniendo su mirada o su gratitud en aquel de quien está recibiendo esa bendición. Mira, lamentablemente nosotros generalmente siempre estamos poniendo nuestra mirada en el galardón.
siempre estamos poniendo nuestra mirada y nuestro agradecimiento en lo que Dios nos da, pero no ponemos nuestra mirada en el galardonador, en Él como nuestro regalo más alto. Y la verdad que el regalo de Dios para ti y para mí, que es la vida de Él, no son las cosas materiales, no son los residuales de su vida, sino es su vida misma. El regalo que Dios te ha dado a ti es su vida misma. Así que a esa vida, hermanos, nosotros tenemos que tomarla en nosotros. A esa vida es la que efectivamente nosotros tenemos que amarla, que quererla. Como dijo el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengáis vida. Entonces, Señor, yo quiero que tú me des esa vida. El Señor dijo que si nuestro Padre no escatimonia a su propio Hijo por nosotros, por ti, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, dice, ¿cómo juntamente con Él no nos dará todas las demás cosas? Las añadiduras son residuales de la vida de Él. Pero resulta que muchas veces nosotros tenemos puesta nuestra mirada efectivamente en los residuales. Y aquí el enemigo le dice, no. De balde, no es por gusto que Job te sirve, es de puro interés. Él es un interesado, ¿sí? Y le dice en el versículo 10, ¿por qué es un interesado? Le dice, mira, y esta es una declaración para ti maravillosa, ¿no? No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene. Primero, ¿no le has cercado tú a él? Es decir, en buenas cuentas, tú no me permites tocarle, no permites que nada le pase. Le has cercado a él primero. Lo tienes tú como tu escudo. Segundo, a su casa, a lo que quieres, a tus hijos, a tus nietos, a tu familia. También tú les has cercado. No permites que nada les pase. Y después, lo otro, ¿no? La verdadera riqueza. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Si esa bendición no nos viene, hermano, por más riquezas que tengamos, eso no es bendición, eso es maldición, porque nos va a traer dolor, nos va a traer sufrimiento. Pero cuando nosotros estamos anclados en Cristo, evidentemente nuestra riqueza tiene que ser Él. Y finalmente Él nos va a demostrar que Él no nos va a avergonzar, porque Él va a cumplir sus promesas y nosotros vamos a ver que tenemos un Padre del cual jamás nos podemos avergonzar porque siempre hace lo que dice. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Dice, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Tremendo. Tremenda declaración de Satanás a nuestro favor. Tremenda declaración del enemigo a tu favor y al mío. Este es, ¿verdad? Verdaderamente esta protección maravillosa que tú y yo tenemos y que está en el corazón de nuestro Padre. Siempre. Esto no cambia. De hecho, veremos en las semanas siguientes cómo cuando efectivamente el mismo Satanás instiga a Dios, pero no es que le instiga, ¿no? En el sentido como nosotros entendemos, porque Dios mismo abre, ¿verdad?, el foro para que efectivamente todo aquello que el Señor le había dado no era lo que él tenía preparado en términos más altos para Job. Tenía todavía algo más grande para él. Pero la única manera de sacarlo de esa posición, evidentemente, era mover el piso. Era mover el piso. Y siempre en el corazón de nuestro Padre están no los despropósitos, sino el propósito principal. O sea, aquí nos quedamos con, primero, cómo nos ve. Segundo, lo que efectivamente Él nos ha dado por lo que somos. Y tercero, aquí, cómo Él efectivamente nos protege. Así es como Él quiere mantenerse siempre contigo. Y cuando de alguna manera vienen las pruebas y las luchas que evidentemente Job tuvo, y las vamos a ver más adelante, ¿por qué es?
Porque a veces nosotros no entendemos esa parte de la ecuación. Job tampoco la entendió en un principio, a pesar de que mantuvo su integridad, dice la Escritura. Para poder entender a Dios de manera diferente. Lo cierto es que tu papá está trabajando a tu favor. Está trabajando para bendecirte. Hoy tú y yo tenemos algo distinto que lo de Job. Tenemos la vida de Cristo en nosotros como una realidad. Tenemos la vida de Él para que nos defienda, para que en medio de las luchas, las dificultades y los problemas nosotros podamos efectivamente confesar todo lo que Él dice que somos, todo lo que Él dice que podemos hacer, confesar todo lo que Él dice que es, confesar todo lo que Él dice que tiene y confesar todo lo que Él dice que puede hacer. Qué maravilloso. Porque tenemos ahí nosotros la palabra viva y eficaz para aplastar a Satanás. Y para que efectivamente, ¿no es cierto?, hoy, estas ecuaciones que no cambian, porque efectivamente son circunstancias que van a probar nuestra fe, pero son para bendición, no son para tristeza del mundo. La tristeza del mundo produce muerte, dice la Escritura. Cuando uno sufre conforme al sufrimiento que el mundo da, es para muerte, es para más dureza, es para rebeldía, es para depresión. Normalmente pasa, pero cuando nosotros sufrimos conforme a lo que papá de alguna manera permite, es para bendición. De hecho, la Escritura nos dice una y otra vez que nosotros nos debemos alegrar cuando estemos sometidos a pruebas y a dificultades, que debemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque justamente el contentamiento y el gozo que vienen de Cristo, de la vida que tú y yo tenemos, ahora nuestro Padre nos ha dado para que podamos enfrentar a nuestro enemigo. Y si es que la prueba y la dificultad vienen mañana, es porque nuestro Padre está haciendo algo maravilloso para ti y para mí. Y es llevarnos a una posición y a un nivel superior del que estábamos. La próxima semana continuamos, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.